Bueno, quiero comentarle esto, ¿no? La investigación de acción participativa como herramienta de trabajo y empoderamiento profesional en la APS. ¿M? Y todas las imágenes que están allí no son nítidas. Tengo muchos dibujos de ese estilo, porque cuando tenemos investigación de acción participativa nunca vemos las cosas nítidas, ¿no? Siempre están teñidas de algo. Esta es un tipo de investigación que involucra a las personas y por lo tanto no es objetiva. Por eso está ahí metida todas estas imágenes que a ustedes les va a costar mirar que lo que hay es adrede, digamos, no es a propósito el tema. Ahora sí. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que puede pasar también, no? Que la oferta de prestaciones de la atención primaria de salud tiene una baja coste-efectividad para los resultados sanitarios. O sea, nosotros hacemos muchos controles de salud y los niños siguen siendo obesos o maltratados, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay una efectividad que uno pudiese demostrar en eso. Que la oferta de prestaciones generan dependencia en los usuarios. O sea, nosotros tenemos cerca de tres, y voy a seguir con el tema del control de salud, tenemos cerca de 3 o 4 generaciones en donde la madre o la familia ha recibido información a propósito de la crianza de los hijos y siguen siendo cada vez más dependientes. O sea, nosotros no hemos logrado mejorar la capacidad de autocuidado de las personas, ¿no? Entonces generan más dependencia. Los prestadores de servicio tienen el riesgo de rutinización y desmotivación porque sienten que tienen que cumplir las normativas emanadas del Ministerio de Salud, que a veces son improcedentes para la realidad de cada uno de los espacios en donde se trabaja, como un poco veíamos también en la exposición de la colega anterior, ¿no? Entonces, dice, pero ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? O sea, bueno. Y por otro lado, hay un desgaste de los equipos para alcanzar las metas y resultados sanitarios, sobre todo aquellos que son, como dicen ellos, metas de bolsillo, ¿no? O sea, aquellos que tienen que cumplir para tener las platas correspondientes. Entonces, a veces son inconducentes, pero hay que hacerlas, dicen, ¿no? Bueno, por lo tanto, modificar las prestaciones de cuidado para una situación, digamos, sanitaria que es compleja, ya vimos que es compleja, ¿cierto? Porque es psicológica, biológica. Yo siempre digo que no es biopsicosocial, porque cuando decimos biopsicosocial nos quedamos con el bio, nos olvidamos del psico y lo social nunca aparece. Entonces a mí me gusta darle vuelta a las cosas y a los estudiantes les decía que es socio-psico-biológico, pero también es espiritual. Así que traten de cambiar eso porque cuando nosotros o sea, el orden de los factores en este caso sí altera el producto, porque ponemos el acento en cosas diferentes. Bueno, cuesta y cuenta también, ¿no? Cuesta porque tenemos que sacarnos paradigmas, tenemos que sacarnos formas de pensar, formas de aprender distintas. Bueno, me gusta la investigación de acción participativa por eso, porque nos saca un poco de la rutina y del centro y nos ayuda y nos convoca a crear cosas nuevas, a innovar con la gente, a fomentar el autocuidado y el empoderamiento de los grupos. Entonces, yo he sido siempre muy fanática de esto y trato de enseñarlo y de compartirlo y en fin, y de hacer también investigación de este estilo. Bueno, porque se trata de investigar la realidad, pero ya sabemos y desde el punto de vista filosófico podemos decir, podemos preguntarnos si acaso existe una realidad fuera de nosotros mismos. O sea, la realidad, dicen algunos, como el Richard Turner, dice, la realidad está dentro de nosotros. Nosotros proyectamos y eso creemos que es la realidad, pero la realidad no existe en realidad. No hay realidad, la realidad la creamos cada uno de nosotros, ¿no? Desde ese punto de vista, podríamos decir que lo que nosotros vemos como real tal vez sean probabilidades. ¿Cómo habla la física cuántica de eso, no? O sea, todos hablamos de probabilidad finalmente. Y ahora tenemos capacidad para ver la realidad. Ese es otro tema.
o solo interpretamos la realidad. A mí me parece que el tema es la interpretación, ¿no? Y la otra cuestión es si acaso la ciencia interpreta la realidad o la explica objetivamente. A mí también me parece que eso es una interpretación. Y si es una interpretación, entonces la ciencia no es neutral. Parte del investigado, de los enfoques metodológicos, parte de todo eso. Por lo tanto, no hay neutralidad ni objetividad posible cuando se hace ciencia. Hay que reconocerlo. Bueno, esta es la investigación científica clásica, ¿no? Una persona capacitada o un grupo capacitado, que es el sujeto de la investigación, aborda un aspecto de la realidad, que es el objeto de la investigación, donde la comunidad no tiene injerencia en el tema, en el proceso, en los resultados, es aplicabilidad y su aplicabilidad es responsabilidad ética de los investigadores. No hay responsabilidad per se. El objeto se beneficia, es decir, el objeto de la investigación se beneficia cuando la investigación se difunde y conoce las conclusiones. Comprueba hipótesis, describe o explora el objeto, experimenta. Son los diferentes tipos de investigación. Esta es la investigación clásica. Cuando investigamos la realidad, tenemos separación entre sujeto, investigado y el investigador, como vimos. Separación entre objeto de la investigación y la realidad, o sea, hipótesis. Hay una comprobación experimental, descriptiva, exploratoria, según sea el tipo de investigación. El objeto de la investigación no tiene voz en el diseño, en el proceso, en los resultados, como habíamos visto anteriormente. La comunidad científica es el que reconoce y valida los resultados, por eso está en las revistas, ¿no? Y hay, desde canales apropiados, la investigación se difunde y aplica. Y eso toma tiempo, muchos años. Bueno, la idea de un nuevo paradigma respecto a la investigación, donde haya mayor cercanía entre el investigador e investigado para la apropiación y validación de los resultados, por un lado, y la idea de la transformación de la realidad, ¿no? O sea, que esta investigación realmente impacte en la realidad y no como una cuestión, como un imperativo ético, no solo como una cuestión deseable. Pero, ¿será ciencia? Algunos dicen que no, porque no es objetiva. Yo decía que difícilmente alguna cosa es objetiva, ¿no? Bueno, la idea es que cómo uno puede hacer que este proceso investigativo sea más pertinente y hacerlo más rápido también, ¿no? Que esto implica real y concretamente y en interrelación la investigación, la acción y la participación. Entonces, algunos dicen que le falta para hacer investigación, pero es investigación porque utiliza rigor científico en el estudio de la realidad que podemos ver. Es acción porque puede ser asistencialista, puede ser solidaria o puede ser transformadora. La investigación-acción, digamos, más profunda es la que es transformadora. Es participación porque no solamente la realizan los expertos, sino que la comunidad involucrada también. Por favor, si alguien quiere hacer algún comentario, o estoy siendo muy disruptiva también, opine, por favor. Bueno, la investigación-acción participativa puede ser un enfoque investigativo, puede ser también una metodología de investigación que estudie realidades humanas, o puede ser una orientación valórica en torno a qué y cómo investigar. O sea, puede ser distintos niveles, distintas formas también de llevar una investigación, acción participativa. ¿Cómo emerge? En los años 70, en la teoría de la dependencia, liberación, centro-periferia, en fin, con Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, en donde dice que el valor del conocimiento acumulado en la comunidad, incluidos los conocimientos de los excluidos de los colegios o universidades, es también valioso, importa. Y eso implica la orientación de un proceso de estudio de la realidad o de aspectos determinados en ella con rigor científico. La IAP, esa acción, dice, porque es solidaria y transformadora, que conduce a un cierto cambio social, aunque sea pequeñito, desde la praxis, que significa
una síntesis entre la práctica, la reflexión y la teoría. Praxis no es práctica, implica reflexión, teoría y práctica. O sea, esas tres cosas significan praxis, ¿no? Que es un proceso continuo, que mayor reflexión colectiva de la realidad, mayor calidad y eficacia de la transformadora. O sea, cuando hay mayor reflexión, hay mayor capacidad para transformar. La investigación y la acción se funden creadoramente en una nueva praxis. Es un nuevo aprendizaje, en nueva reflexión, en nueva teoría. El requerimiento para la investigación es un imperativo ético, ¿no? No se investiga por el placer de conocer. O sea, alguien tiene que pedirme, alguien tiene que expresar alguna necesidad, o yo tengo que crear condiciones para que la gente exprese su necesidad y diga, podemos saber algo más de esto, ¿no? La validez de la investigación la otorga la acción. O sea, si es capaz de provocar algo en las personas, entonces es válida. Bueno, participativa porque no solo por los expertos, sino también por los involucrados. Considera la investigación y que la ciencia debe estar al servicio de la colectividad, porque el conocimiento es de todos, no solamente de los expertos. Interviene en la vida de los involucrados, ayuda para resolver los problemas, se realiza con una óptica desde dentro y desde abajo, desde dentro y de la comunidad estudiada, desde abajo porque es inclusiva. O sea, como al revés de las cosas, ¿no? Como nosotros estamos un poco acostumbrados. Bueno, cuando se hace, los propios afectados definen los problemas y los analizan y proponen soluciones. Ustedes vayan imaginándose qué podrían hacer así con esto. ¿Qué podría hacer? Como el agua de Petorca, supongamos. ¿Qué podrían hacer? ¿No? Todos son sujetos con posibilidad de hacer historia en su territorio. Esa es la otra cuestión importante, ¿no? O sea, todos son protagonistas, todos pueden hacer historia, todos pueden marcar la diferencia. La meta es que la comunidad vaya siendo autogestora del proceso, apropiándose de él y vaya teniendo un control operativo, o sea, de saber hacer, junto con la investigación, sepa hacer algo, un lógico, digamos, una parte lógica o de conocimiento, que es saber conocer, y crítico, saber juzgar. O sea, saber hacer, conocer y juzgar en este proceso investigativo. Bueno, algunos principios, algunos elementos, ¿no? Este tipo de investigación epistemológicamente rompe el binomio de sujetos y objetos de investigación e investigado. Los junta. Todos son actores, sujetos y objetos de investigación. La verdad o la ciencia se construye de manera colectiva. La teoría es el resultante del aporte colectivo comprendido y justificado por los actores que están involucrados en la investigación. Y la teoría se convalida con rigor científico avalado por métodos científicos. No, que tampoco se haga cualquier cosa, es un método para hacer. Hay algunos elementos políticos, ¿no? En esta investigación, como ustedes podrán darse cuenta. La investigación parte con el reconocimiento de la realidad con la situación estructural. O sea, ¿cuál es la cuestión? Por ejemplo, en el caso de Petorca, ¿qué cuestión estructural hay detrás de eso? Aparte del cambio climático, por ejemplo, una cuestión estructural. La investigación apoya la reflexión colectiva para ayudar a una transformación creativa. Y colectiva, por supuesto, ¿no? El objetivo final es la transformación de la realidad social en beneficio de las personas involucradas, lo que incluye modificar también el universo de referencia. O sea, si hay una modificación en un espacio local pequeño, para que esa transformación social permanezca, necesariamente tiene que algo del universo global también modificarse. Las dos cosas tienen que ir en local, le dicen a esa relación. Metodológicamente es un proceso no complejo, que está al alcance de todos. Y eso es lo que dice Falsborda. La ciencia no deja de ser ciencia por ser modesta. Aunque sea simple, igual es ciencia. Pero si no es complejo, es complicado. Eso sí.
porque involucra la participación procesual durante todo el tiempo, implica asumir la crítica, implica analizar estructuralmente la realidad. Y lo más complicado de todo es la capacidad para lograr metaaprendizajes. O sea, ¿cómo yo puedo hacer de nuevo esto, digamos? ¿Qué cosa aprendí para hacer eso? Es decir, la reflexión de la reflexión, que eso es complicado para todos nosotros y en particular esto también. Bueno, aplicaciones tiene. Hay eclecticismo metodológico, o sea, cualquier cosa sirve. Métodos cualitativos, métodos cuantitativos. Hay heterogeneidad en procedimientos de análisis y hay creatividad para la pertenencia cultural o coyuntural, porque a veces también son cuestiones coyunturales y no necesariamente cosas de cultura, ¿no? Sino que coyunturales también. Aquí está el proceso creativo, ¿no? O sea, puedo usar cualquier cosa siempre y cuando me sirva y siempre y cuando yo pueda explicar o podamos explicar en el equipo por qué lo estamos haciendo, ¿no? También cómo vamos a analizar las cosas. Bueno, ¿cuáles son como las máximas, no sé, algunas orientaciones de la investigación-acción participativa? Bueno, teorizar desde la praxis, como decíamos, ¿no? Primero. Luego, confundir sujeto y objeto de investigación. Somos todos investigadores. La otra cuestión es transformar la realidad inmediata y ojalá algo de la global, como también mencionaba anteriormente. Empoderamiento del equipo investigador, que significa no solamente la gente, digamos, los profesionales, por decirlo de algún modo, sino que también el equipo que está comunitario que está participando de esto también se empodera. Por lo tanto, la capacidad de autogestión debería incrementarse. Es incluyente de todos aspectos que se relacionen con el tema investigado. O sea, no podemos decir que esta cuestión no, porque habría que ver de qué manera sí se puede incluir, bajo qué condiciones se puede incluir y cómo sistematizamos aquí el nuevo aspecto que apareció de repente. Y como ahí dice, el desafío es la sistematización, porque se abren tantas cosas cuando uno hace investigación, acción participativa, que cómo sistematizo eso es el problema. Por lo tanto, parte del trabajo del equipo tiene que ver con el rigor en sistematizar las cosas que se hacen. ¿Qué cosa es? Según Farsborda, proceso de aprendizaje que genera conciencia sociopolítica entre los participantes a lo largo del proceso, concebido como diálogo horizontal entre investigadores y miembros del grupo o comunidad. Ese es Orlando Farsborda, que es la persona que en América Latina posicionó la investigación-acción participativa hace algunos años atrás. Este es el colectivo IOE del año 2020. Dice, es una vía de movilización y emancipación de grupos en situación de dependencia. Otro, miren que este es del año 82, hace mucho tiempo atrás. El investigador de la acción se involucra en la creación de acción, no en contextos artificiales, donde los efectos puedan ser estudiados y descritos desapasionadamente, sino en prácticas sociales de la vida real. No hay que investigar nada, sino que hay que mirarlo. ¿Por qué se ríen, chicas, ustedes? No, no pasa nada. ¿En serio? Sí, estábamos comentando que todo. Yo, ¿qué estoy diciendo yo? Bueno, aquí hay otro, más antiguo todavía, 1946, un proceso continuo en espiral a través del cual se analizan los hechos y se conceptualizan los problemas, se planifican y ejecutan acciones pertinentes y se generan nuevas conceptualizaciones. De Levin, imagínense, hace muchos años. Nadie de nosotros había nacido en esa época, de todas maneras. Bueno, ¿qué desafíos tiene esto? ¿Por qué no hay más? A mí me encanta, pero ¿por qué no hay más? Ese es el punto, ¿no?
porque implica un planteamiento que es epistemológico y político a la vez. Y nosotros le tenemos un poco miedo a esa cosa, ¿no? A la cosa política le tenemos miedo. Hay un planteamiento metodológico que es complejo también, y complicado, como les decía anteriormente. Y la cosa de investigar en, con y para la comunidad, que es otra cosa, ¿no? Nosotros estamos siempre mirando desde nuestro lado, mucho más mirando de nuestro lado que del lado de los otros. Bueno, aquí un poco una espiral investigativa, pero uno puede hacer, no puede que no resulte así, pero la idea es un problema inicial práctico. De ese problema inicial práctico, lo más probable es que haya una reflexión y análisis de la situación. No sé si tiene puntero. Ahí está, ahí. Entonces, problema inicial, reflexión y acción, pero puede ser que haya además que sea necesario recoger información, supongamos, ¿no? Problema inicial práctico, propuestas de acción y ejecución, redefinición del problema inicial, problematización, por ejemplo, porque este problema inicial práctico a lo mejor hay que redefinirlo, volver a plantearlo de nuevo, pensar en acotarlo más o ampliarlo más, en fin. Nueva recogida de información, nueva reflexión o praxis que lleva a ver el problema inicial de nuevo, a ver cómo lo vemos ahora, digamos, en esta cosa de la cognitiva, como dicen, ¿no? Que es como una espiral que va dando vueltas, ¿no? Y nueva recogida de información, en fin. Todos estos pasos que uno los muestra así, no siempre se dan, pero en algún momento van a estar. Bueno, cronología. Yo puse aquí brevemente, pero son algunos, hay muchas formas, ¿no? Pero diagnóstico participativo, que sería como el punto cero, momento uno. Apreciación situacional o síntomas iniciales, según como quieran llamarle. Significa relevar los problemas, demandas y autocríticas, ¿no? Permite un nivel de comparación de la realidad. Refleja las carencias presentes, visualización del enfoque de la solución, también. Describe síntomas, situaciones, problemas, identificación de actores sociales involucrados, enmarca la investigación y acciones consecuentes. Este es el primer momento. ¿Y cuáles son algunas técnicas que pueden usarse? Cartografía social, familiograma, entrevistas, grupos focales, en fin. El momento 2. El análisis de redes y conjuntos de acción. Significa ver el involucramiento de los actores sociales identificados a partir de la posición que cada uno ocupa en el tema, su potencialidad y las interacciones posibles entre los distintos actores. Análisis de las relaciones conflictivas, las posiciones estratégicas, los grupos de poder. ¿Cómo? Con el mapa de poderes, con sociodramas, con reportes y noticias, con sociogramas, con familiogramas también. Luego, el momento 3, estudio de los discursos y planteamientos de los actores respecto a la problemática y solución a implementar. Comprensión de las situaciones o procesos involucrados en las distintas soluciones y la búsqueda de lecciones aprendidas. Esto es súper importante porque en alguna parte el problema se solucionó. Entonces tenemos que buscar aquello porque hay que sacar ejemplos de ello. Significa entrevista a profundidad, grupo de discusión, entrevistas focales, analizadas etnográficamente o fenomenológicamente o con FODA, por ejemplo. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Bueno. Análisis, plan de acción a corto plazo. Este es el momento, perdón, me equivoqué. El momento 4. ¿Y ahora no me da? Entonces, delimitación de puntos a investigar y la organización de la información obtenida en el abordaje de este tema. O sea, trabajar en la problematización, profundizar un poco más respecto de ese tema.
sistematiza una nueva comprensión de la realidad, socializa las comprensiones logradas entre todos los involucrados, recoge nuevas sugerencias o prácticas, ¿no? Y actúa frente a los problemas optimizados. Y eso significa reportes, escritura colectiva de documentos, confección de manuales, videos, programas radiales, encuestas, experimentos, en fin. Momento 4. Momento 5. Acciones a mediano plazo. Significa conducir un grupo involucrado e empoderado respecto al tema. Reconducir frente a situaciones nuevas, porque algo habrá ocurrido y que habrá aparecido como una cuestión nueva. No para resolver el problema, sino tal vez para plantear nuevos problemas, nuevas situaciones tal vez peores. Evaluar y corregir sobre la marcha. Resignificar los aprendizajes de cada uno y definir los resultados. Y eso, instrumentos organizativos como cronogramas, modelamiento de procesos, actas de compromiso, manuales de funcionamiento, reuniones técnicas, de directorio, asambleas, en fin. Entonces, después que ya he mareado con esto, el desarrollo de una IAP implica compromiso del investigador, antidogmatismo, que duda cabe, ¿no? Devolución sistemática del conocimiento en distintos niveles dirigido a los sectores populares, a la gente que está involucrada en esto. Relación entre el investigador, los cuadros y las bases, procurando que surjan intelectuales orgánicos, dice, o sea, de las clases trabajadoras, y articulación del conocimiento específico o local con el conocimiento general mediante un proceso de acción, reflexión, acción, en que participan investigadores e investigadores. Ahí está quien dijo eso. Una buena investigación y acción participativa implica transformar la realidad inmediata e impactar la global. Provoca conflictos de poder. Eso sí. Si no hay conflictos de poder, no funcionó mucho. Empoderamiento del equipo investigador comunitario y técnico. Transforma expertos, a todos los transforma en expertos o referentes del tema. Modifica el ser de los involucrados, que es que cuesta leer, dije yo, ¿no? El ser de los involucrados. Si no hay transformación personal en los participantes, tampoco funciona la IAP. O sea, cuando uno hace una IAP, tiene que estar dispuesto a transformarse como persona también, junto con el resto de los involucrados. Bueno, en la búsqueda de nuevos enfoques de atención, porque se necesita más efectividad, descentralizar los sistemas de control para mí es una obsesión, ¿eh? O sea, creo que se pueden plantear muchos planes, pero si los sistemas de control siguen siendo los mismos, nada va a cambiar. Entonces, ¿cómo hacer para que estos sistemas de control en la APS, por ejemplo, o en cualquier parte del sistema de salud chileno, sean sistemas de control que sean a la medida local? Y fíjense que en eso, o sea, la labor de los profesionales de enfermería es súper importante, porque necesita posicionamiento distinto, necesita propuestas distintas, y si es que se impone algún sistema de control también, habrá que tener una postura crítica respecto de eso. O sea, no a todo se lo puede medir con la misma vara, ¿no? No todo se puede medir en base a acciones realizadas. En fin, yo, como le digo en esto, siempre me detengo porque creo que si nosotros necesitamos, o sea, si queremos que las cosas se modifiquen, hay que cambiar la forma de controlar. Hay que poner énfasis en otras cosas. Bueno, también es importante más integralidad. Considerar las formas de organizar el trabajo clínico comunitario, que también no hay una, hay muchas formas. Entonces, tenemos que visibilizarlas, relevarlas, estudiarlas, proponerlas, mejorarlas, en fin, no hay una. Y menos compartimentalización, o sea, también soy fanática del tema de la gestión por procesos clínicos. Ups, me fui con todo, no sé qué hice.
Sí, a ver, ese parece bien. Bueno, el tema de la gestión por procesos clínicos, que a mí me parece igual una cuestión súper relevante y que nosotros deberíamos manejar de una muy buena manera, ¿no? Saber cuáles son los procesos clínicos en los cuales yo estoy involucrado, que en una unidad serán 5 o 6, como mucho. Dime, ¿querías decir algo? Y manejarse en función de eso, para poder gestionar los recursos de una manera más horizontal, más transparente, más articulada también. Bueno, estos son algunos estudios que, a propósito de investigación participativa, bueno, ustedes pueden leer ahí, ¿no? Yo trabajé con un grupo de estudiantes para hacer una guía de inducción lingüística, ¿no? Para Chiloé, porque el lenguaje en Chiloé es difícil. No sé si ustedes habrán ido a la isla, trabajaron, no creo, pero no es de todas maneras no es una situación tan especial, porque en otras partes también hay vocablos, términos, en fin, que implican una comprensión más allá del español típico, ¿no? Entonces, una guía de inducción lingüística para aumentar la comprensión de conceptos relacionados con salud, enfermedad y su contexto. Entonces, esta investigación se hizo acorde a la experiencia de los profesionales, se seleccionan y contextualizan vocablos y situaciones en las que se valían sucesivamente con informantes locales hasta lograr consenso en el uso y sentido de dichos vocablos. Luego se analiza la procedencia de ellos y sus usos desde el castellano, lenguas nativas o neologismos. Los términos son ilustrados con viñetas de un dibujante local y luego convertidos en un libro y una fanpage de Facebook. Logra súper aceptación, especialmente entre los jóvenes. Una página que tenía así como muchos seguidores. Pese a la aceptación de la guía de inducción lingüística para profesionales de la salud, a nivel organizativo y político de los usuarios, aún es necesario si ella hace una diferencia significativa en las competencias comunicativas del equipo de salud y que sea percibida por los usuarios. Ellos son los que hicieron este trabajo. Y hay algunas de las cosas que dijeron ellos, ¿no? Yo creo que esto también vale para otras partes, porque no todos hablan con el mismo lenguaje, ¿no? La gente del norte, del sur, del campo, del mar, o sea, no. Entonces, establecer códigos y significados comunes entre el profesional y usuario implica un alto nivel de complejidad, puesto que son determinantes de las decisiones que el usuario tomará respecto a su propia salud. Si no me comunico bien, no entiendo bien el lenguaje, no digo bien las palabras, no me va a hacer caso, no me va a tomar respeto por eso, ¿no? En la APS de Chiloé, una intervención de salud efectiva está relacionada con la afectividad y la horizontalidad que se establece durante la atención, por lo que su evaluación puede ser subjetiva, ya que no se mide por las capacidades teóricas o técnicas, sino por la capacidad de llegar a la emocionalidad de la gente y desde allí realizar los cambios en salud. Parte de las conclusiones de esta tesis que hicieron estos estudiantes. Acá es lo que les comentaba, ¿no? La pueden buscar, todavía está en Facebook, ¿no? Porque en Chile hay un lenguaje especial, como hay en todas partes. Entonces, claro. Entonces la gente de salud dice, no entiendo cuando me dicen esto, no entiendo. Entonces, ok, tomamos todos los términos y luego los validamos con la gente de allá. Y después el dibujante hizo esto. Aquí, esta otra.
supongo que en los lugares donde ustedes trabajan hay como cosas parecidas, ¿no? Pueden buscar en Facebook la página esta por si acaso. Bueno, nosotros con este tipo de cuestiones quisiéramos que las prestaciones de APS sean más costo efectivas para que tengan más efectividad en los resultados sanitarios también, ¿no? Que la oferta de prestaciones no genere dependencia en los usuarios y en las familias, que los prestadores de servicio no tengan riesgo de rutinización y desmotivación, y que la motivación de los equipos, que haya motivación de los equipos para alcanzar metas de actividades y resultados sanitarios de una buena manera, que no sea depredador el sistema con los profesionales y los equipos de salud. Bueno, como decía, sí, modificar las prestaciones de cuidado en una situación sanitaria compleja, psico-biológica, cuesta y cuesta. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias por la presentación, que por lo menos en lo personal es un cambio de paradigma respecto de la investigación participativa. Así Se llama investigación acción participativa. Acción participativa, sí. exactamente. Así que, ¿alguna sí. pregunta del auditorio? Allá al fondo, una pregunta. Estoy media sorda con el resfrío. Así que... Hola, yo no llegué al inicio, pero me quedé mucho con el concepto que pusiste, de hecho, en una de las últimas diapositivas, donde indicaste, y me quedó muy grabado, la emocionalidad. A mí eso me hace mucho sentido. ¿Y cómo tú crees o cómo les ha resultado esto de llegar a la emocionalidad de los usuarios para lograr los cambios en el proceso de salud, enfermedad y en su bienestar finalmente? Bueno, cuando uno interviene con la cuestión emocional, también tiene que exponer su propia emocionalidad. Y los cambios no solamente son para la otra persona, sino también son para uno, ¿no? La comprensión no es de a uno, es entre dos partes, ¿no? Entonces, implica situarse en un mismo nivel para poder comprender mejor. Por eso, para mí la emocionalidad es una cuestión súper importante, pero yo me tengo que dejar influir por eso. Porque si yo quiero influir en la otra persona, me tengo que dejar influir. Ok, gracias. Ya. Claro. Hola María Cristina, felicitarte también porque requiere hacer este tipo de investigación cualitativa que a mi gusto, ¿cierto? Es un cambio totalmente de paradigma de lo que hacemos normalmente en la enfermera. Es un cambio que ha costado en Chile porque nos lleva mucha ventaja a la brasilera y otras, y también en los países europeos. Pero los países después de Brasil, Perú, Colombia, México, Chile, ha costado que reconozcan este tipo de investigación, porque este es un abordaje de investigación, porque está el etnográfico, el fenomenológico, el interaccionismo simbólico, y todas son investigaciones que si uno las realiza metodológicamente bien hechas, no tienen por qué ser el hermano menor, porque un fenómeno tiene dos ámbitos. Tiene un ámbito cuantitativo y tiene un ámbito cualitativo. Y ese ámbito cualitativo es el que
ustedes hacen en este tipo de investigación, donde le dan voz a personas que normalmente no han dicho nunca lo que significa para ellos tal cosa. Entonces, es súper importante poder darlo a conocer, como tú lo haces. También las universidades tenemos ahí un debe, porque tendríamos que hacer más investigaciones cualitativas en los magísteres, en los doctorados, y muchas veces no cuesta porque no es objetiva, pero no podemos decir que una investigación cuantitativa sea objetiva, dado que el investigador elige la escala que quiere aplicar, después elige el estadígrafo que quiere aplicar, y si ese estadígrafo no le funciona, usa otro. Entonces nada es objetivo, porque con los humanos, con los complejos fenómenos humanos, nada es objetivo, pero sí es creíble. Y si uno lo hace sistemáticamente, metodológicamente, sirve, y aunque sean 10 personas, 26 personas, como lo hizo Antonia, pero eso impacta porque está en la profundidad del ser humano. Gracias. Gracias a ti. O sea, yo creo que este tipo de investigación, que como está muy, o sea, es ecléctica en realidad, o sea, tiene eclecticismo metodológico, porque también puede usar encuestas, también puede usar cuestiones estadísticas, en fin, dependiendo de la situación o problema. El asunto es a quién le sirve, quiénes son los involucrados y qué nivel de empoderamiento van a lograr los involucrados después de la investigación. Eso es lo que define, creo yo, la investigación de acción participativa. Hola, Antonia. Felicitarte, Cristina. Me pareció muy interesante el estudio de los estudiantes que presentaste como ejemplo, y yo creo que esto se puede replicar, sobre todo acá en Santiago, que tenemos una población inmigrante enorme. Ya es una de las ciudades que tiene mayor porcentaje, el 60% de la población inmigrante está acá en Santiago, que a pesar de que hablamos muchos de ellos el mismo idioma, que hablamos el español, pero tienen otros significados los venezolanos, los colombianos y los haitianos, ni decirlo. Sería muy interesante hacer un estudio y replicar esta guía para los profesionales, porque recuerdo haber estado ¿cómo se llama? En una comuna de acá de Santiago, en que tiene mucha población migrante haitiana, y la enfermera tenía que comunicarse para terminar el control de salud del niño con el niño, y que le explicara el niño a la mamá, porque el niño ya estaba en el colegio acá en Chile y hablaba español, por lo tanto podía comunicarle a la mamá las indicaciones. Qué entretenido. Sí, sí. Otro nivel de empoderamiento de los niños también. Sí, y hablaba chileno, español chileno. Claro. Eso, así que felicito, y me pareció excelente la idea de ese trabajo con los estudiantes. Gracias. Sí. Bueno, felicitarte, María Cristina, y comentar el tema del diagnóstico participativo, que no es nuevo, ¿cierto? Que está presente en el trabajo de la atención primaria históricamente, pero que se ha instrumentalizado brutalmente. Es como súper, bueno, la presentación es fantástica, pero los que venimos de la atención primaria conocemos de alguna forma la relación que existe entre la investigación y acción participativa y los diagnósticos comunitarios que se hacen en la atención primaria, y que lamentablemente se han instrumentalizado políticamente, porque en realidad se hizo por mucho tiempo solamente para decir que la comunidad participaba, y eso quedaba absolutamente guardado en carpetas, y después cuando las personas preguntaban, ¿cierto? Era una especie de engaño, en realidad. No sé si, no puedo decir ahora si sigue siendo así, pero en el fondo esto como que se instrumentalizó.
Entonces, como súper triste saber que eso está, incluso en el MAIS, en el modelo de atención integral de salud, sigue apareciendo el diagnóstico comunitario como un eje relevante para la incorporación en la planificación del territorial, ¿cierto?, de cada centro de salud. Y sin embargo, se hace solo para decir que se hace porque finalmente queda guardado. Entonces, es como, a mí me produce como hartos sentimientos encontrados tu presentación, porque yo también me encanta esto, pero viví la otra realidad, digamos, y lo comento porque acá hay generaciones nuevas que son responsables también de que esto se divulgue y que de alguna forma nosotros cuando nos acercamos a la comunidad vayamos legítimamente, o sea, lo hagamos con sinceridad, porque las personas confían en nosotros y que cuando nosotros nos damos el trabajo para levantar un diagnóstico, las personas esperan que eso sea realmente incorporado en una planificación para que de alguna forma se produzcan cambios y, como dices tú, se produzcan transformaciones. Pero eso de verdad, yo por lo menos en mis años, que ya son muchísimos, yo tengo 3 años, 30 años de experiencia, la verdad nunca lo vi. Y por lo menos desde mi experiencia. Entonces lo comento para que, digamos, nos quede como un reto o un desafío, porque para eso también hicimos esto, ¿cierto? Y como una tarea para la casa. Sí, yo creo, ¿no? Pero yo creo que se ha avanzado un poco en eso. Por lo menos se reconoce el tema del diagnóstico participativo, pero sin duda que está instrumentalizado, absolutamente. Pero ¿quién nos dice que se haga así? O sea, son las escuelas de enfermería o las escuelas del área de la salud que tienen que decir, no, pues sí podemos hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, también está el desafío para la parte formativa, ¿no? O sea, no instrumentalicemos tampoco desde las universidades este tipo de actividades. Siempre tiene que ser para empoderarnos. Muchas gracias,